En un contexto donde los suelos pierden fertilidad, hay herramientas y tecnologías para recomponer estos nutrientes y obtener no solo una mayor producción, sino también mayor rentabilidad y cuidar el ambiente productivo. Desde Rosario, el doctor Fernando García, coordinador del Congreso Fertilizar, hace un análisis de esta campaña y destaca la importancia de balancear cada uno de nuestros lotes para levantar los pisos de rinde. El mercado de fertilizantes estuvo de parabienes la última campaña. Fernando García desagrega la importancia de cada nutriente según el cultivo y los diferenciales de rendimiento que se han obtenido en un contexto donde los mapas de suelo en Argentina marcan un gran desbalance. El estado actual de los suelos agrícolas de Argentina es de pérdida de la fertilidad nativa, ¿no? De la condición original, pristina que teníamos, ¿no es cierto? Durante muchos años estuvimos gozando un poco de ese banco, de esa caja de ahorro que teníamos, y lo que vemos es que a pesar del incremento, por ejemplo, en el consumo de fertilizantes, de ese 1 millón de toneladas a fines de los 90, más de 4 millones ahora, aumentó mucho la producción. Entonces, en realidad, seguimos sacando aún más, mucho más de lo que aplicamos. Entonces, el estado es cayendo o decayendo. Eso desde el punto de vista químico. También sabemos de la degradación de tipo físico y biológico, que es muy significativa y muy importante aún. El deber que tenemos que hacer un poco es saber, conocer nuestros suelos, cada lote en el cual estamos trabajando, cada ambiente. Estamos en la era de la agricultura de precisión, así que ya el lote es genérico, hablamos de zonas dentro de un mismo lote. Y para eso, un poco lo que estamos analizando ya de hace muchos años a través de distintos grupos es los diagnósticos, ¿no es cierto? Es decir, que empieza mucho por aquello de que yo siempre insisto con el análisis del suelo, que parece que es el mismo cuentito todo el tiempo, pero la verdad es que el RETA de la Bolsa de Cereales nos dice que se muestrea menos del 20% de los lotes, entonces todavía estamos en el debe, ahí, muy lejos de cubrir esa demanda. Ese análisis del suelo, una vez que lo tenemos, hay que ponerlo en marcha. Ponerlo en marcha es usar toda la mucha y muy buena información que hay diseminada en cada zona del país. Estamos en el 2019, hace 25 años valía decir que no había suficiente información, ahora la información sobra. INTA, las universidades, CREA, PRESIL, los grupos de productores, los grupos de asesores han generado cualquier cantidad de información. Con el crecimiento de las gramíneas en la rotación, ¿cuáles son los nutrientes que se presentan en deficiencia y cuáles son fundamentales para aumentar los pisos de rinde? Los cultivos extensivos, cuando hablamos de trigo, maíz, soja, sorgo, cebada, girasol, pasturas, es decir, lo que sería la región chacopampeana, digamos, los nutrientes que generalmente son deficientes son nitrógeno, fósforo, azufre, y en los últimos años han aparecido más fuertemente los problemas de zinc y de boro. Nitrógeno, fósforo y azufre, si los querés definir, nitrógeno construye rendimiento, fósforo hace los cimientos para ese rendimiento, si no hay fósforo no hay construcción posible. El azufre nos enseñó ya desde mediados del 90, ustedes lo recuerdan bien, que es un plus, que suma mucho, un nutriente con una alta tasa de retorno a la inversión. Y zinc y boro son, yo diría, a veces escandalosas las respuestas que vemos en zinc en maíz. Y boro, un elemento, microelemento, no muy conocido. Historia que teníamos era de girasol, allá en el oeste de la región pampeana, en los 90. Trabajos de Carlos Dick, de Silvia Rato, de la Universidad de Buenos Aires, que eran históricos. Ahora lo que vemos es que su reserva es la materia orgánica del suelo, la misma de nitrógeno, la misma de fósforo, la misma de azufre. Si agotamos la materia orgánica, también agotamos la reserva de boro. Hay subnutrición en soja. ¿Cómo cambiar la mentalidad para aumentar los rindes y la rentabilidad con estos precios? Soja sin fertilización nos da cierto nivel de rendimiento que debido al valor que tiene el cultivo cierra una ecuación de rentabilidad. Pero en realidad nos estamos perdiendo un montón de kilos porque está subnutrido. Por ejemplo, sur de Santa Fe, donde estamos hoy en día, 3.500 kilos de soja. En un ambiente que puede sacar 5.000, ¿dónde está lo que estamos haciendo bien? 3.500 cerrará algunas cuentas, pero en realidad estamos quedando en deuda con el suelo en sí y estamos quedando en deuda con nosotros mismos porque estamos dejando de aprovechar. Son los mismos milímetros de agua, es la misma hectárea, es los mismos litros de gasoil, la misma inversión que la podríamos aumentar considerablemente mejorando eso. Y soja, acuérdense, fósforo, azufre, buena inoculación, fósforo y azufre. Nivel de fósforo Bray en el suelo, 10-12 partes por millón por abajo, alta probabilidad de respuesta. Y azufre en soja es casi un pleno. García se refiere a los desafíos en la fertilización de la soja y el potencial para el que considera subnutrido.
nuestros suelos son tan nobles que el fósforo que agregamos hoy, si no lo usa el cultivo que viene, lo va a usar el otro. Y si no el otro, y si no el otro, y nos lo va a devolver. La tasa de recuperación de fósforo en los suelos pampeanos y chaqueños es casi del 100%. Es decir, es una inversión, por supuesto, vos me vas a decir, no lo recupero todo este año. Pero en 3, 4, 5 años a más tardar vos lo recuperaste todo. Entonces, ese es el ejemplo de nutrición del sistema. El azufre, parejito. Nos animamos a hablar de 1 o 2 años. De un trigo, una soja, ninguna duda. Hace el nitrógeno, el fósforo y el azufre que necesita el trigo y el fósforo y el azufre que necesita la soja, todo junto ahora al momento del trigo. Y la soja de segunda no la tenés que fertilizar. Yo siempre digo, un cultivo que se siembra 2 veces y se cosecha 2 veces, pero es una sola fertilizada. Y los otros aspectos, los cultivos de cobertura, ¿por qué no los podemos usar a los cultivos de cobertura como acumuladores de los nutrientes que necesitamos, que me lo van a dar en forma desde una fracción orgánica, que es lo mejor, al cultivo de renta que sigue? Y hay muchos y muy buenos datos.